El mundo empezaba una nueva década en el 2020. Para muchos, una nueva etapa con nuevos retos, metas y objetivos. Sin embargo, ya a finales del 2019 se evidenciaba la aparición de una nueva enfermedad que obviamente trastocaba los planes de todos. El nuevo coronavirus era como se identificaba esta enfermedad, que tuvo su origen en China, epicentro de la crisis sanitaria, cerca de un mercado de animales silvestres de la ciudad de Wuhan. Esto en diciembre del 2019. A principios se pensó como una simple neumonía, pero el primer caso se identificó el 7 de enero del 2020. A la enfermedad se lo terminó denominando coronavirus COVID-19, la cual afectaba la parte respiratoria con síntomas similares a las de un resfriado: fiebre, alta temperatura, tos seca, falta de aliento o cansancio y dificultades respiratorias. Según información de la OMS, Organización Mundial de la Salud, el coronavirus se transmite por contacto de persona a persona con algún infectado, por lo que la mejor manera de evitar el contagio fue el aislamiento. En principio se pensó que no iba a trascender fronteras, ni mucho menos que iba a afectar al mundo entero, pero al pasar el tiempo, los casos fueron en aumento en Asia, lo que provocó las primeras restricciones como cierre de aeropuertos, eventos públicos, entre otros. En Europa y América no se daba la importancia necesaria hasta que llegó un punto donde los contagios eran numerosos y la situación empeoraba, tanto en aeropuertos como en casas de salud, por lo que las autoridades empezaban a emitir restricciones, las cuales afectaban a muchas áreas económicas, entre ellas el deporte. Las suspensiones de los principales eventos deportivos como las ligas europeas en el fútbol, torneos internacionales como Champions League, eliminatorias y Juegos Olímpicos fue un claro indicio que las autoridades trataban de frenar las aglomeraciones. Sobre este tema, Eduardo Andino, docente y periodista ecuatoriano, menciona: nos afectó mucho, fue un reto muy grande porque nosotros estamos acostumbrados incluso a tener ya calendarizado en qué mes, en qué fecha, en qué semana, en qué día van a desarrollarse los eventos. Pero ante esta paralización, como ya decía antes, teníamos que buscarle cómo darle la vuelta a los contenidos y de dónde nosotros generar esta información que sea fructífera para nuestras audiencias. Primero, encontrar las herramientas, por ejemplo, tener este tipo de entrevistas vía Zoom, que fue un recurso muy utilizado por nosotros los periodistas. Aparte de eso, buscar los contenidos para nosotros poder profundizarlos, poder enriquecer a quienes estaban confiando en la distribución de nuestra información. Y pues esperar, obviamente, cuándo se iban a reanudar todos estos eventos que sin duda todos nos dejaron bastante aletargados en determinado momento, atónitos, porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar y teníamos muchas más dudas que certezas. En Ecuador se declaró la emergencia sanitaria el 12 de marzo del 2020, con disposiciones y restricciones que afectó a diferentes áreas: el turismo, la economía, la social y entre ellas la deportiva, que con la suspensión del campeonato ecuatoriano y los torneos afectó al periodismo deportivo. Para este trabajo se tuvo que contactar con Fabián Maisanche, ex redactor de Diario El Comercio, que nos comenta lo que vivió el periodismo ecuatoriano en la pandemia. Las directrices de los ejecutivos y de la parte editorial del diario fueron cuidar la salud de cada uno de nosotros, mantener la seguridad, la utilización de mascarado de manos, o sea, todos los ámbitos de cuidado que se debe tener. Mantenernos aislados, ¿no? Y si nos encontrábamos con la policía, el ejército u otras instituciones, personas de otras instituciones, debíamos mantenernos aislados o una distancia prudencial para evitar contagiarnos. Creo que esas fueron las primeras medidas adoptadas desde el medio de comunicación. Bastante, me parece que el grupo más golpeado porque la redacción y el grupo de deportes del Comercio y del portal Bendito Fútbol tuvieron que replantear lo que hacían. Y bueno, aparte contar la suspensión del campeonato y después poco a poco ir buscando notas
para poder sacar el diario, recalentar notas. En este sentido, sería buscar personajes, hacer una remembranza de las participaciones del club, qué es lo que se vienen haciendo los equipos, qué es lo que están haciendo los jugadores, entre otros temas, para poder tener que publicar en los siguientes días y en lo que se refiere el portal web. En la investigación sobre el tratamiento de la información deportiva del diario El Comercio en su edición digital entre febrero y julio del 2020, se abordó cómo afectó la pandemia en el periodismo deportivo, en su rutina, el contenido emitido y las formas de trabajar la información. Para aquello fue necesario la realización de una matriz que explique en detalle cómo la información de la pandemia toma protagonismo en el deporte. Se revisaron 100 publicaciones, de las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: en febrero el 15%, en marzo el 31%, en abril y mayo el 15% y julio el 12%. Además se evidenciaron los géneros periodísticos que dieron como resultado que la nota informativa fue la más relevante, algo que llama la atención ya que por lo general en información deportiva la crónica es la más utilizada y en esta investigación es el segundo género que resalta. El reportaje también fue utilizado en gran parte de este periodo de análisis. Por último, y sin mucha relevancia, están la entrevista y el editorial. Se relegó bastante el área, se convoca a la gente, lo que más por algo es conocido como el rey del deporte. Bueno, por ahí se hizo un poco de notas para no dejar enfriar el tema, pero el tema de deporte amateur lastimosamente quedó en nada. O sea, se cortó de una la información porque no se sabía, en muchos casos, los números de los deportistas, no se sabía qué hacían. O sea, las federaciones no ayudaron con los contactos. O sea, se tuvo una pérdida total. Y lo mismo pasó con el deporte barrial, parroquial. No se tuvo contacto con ellos, no se supo qué iba a pasar o qué es lo que sucedería. Que se buscó más llamativos, temas que ayuden al lector a poder engancharse en las lecturas, a temas más de la vida cotidiana de los deportistas, de estadísticas, de conocer qué hacían, buscar más la parte privada de ellos para tener ese tipo de noticias. Supongamos un ejemplo fue cómo se entrenaban los jugadores en las casas. Fue uno de los reportajes que se hizo. Entonces ahí se contactó con ellos, se les preguntó cómo cambió la rutina de ellos, qué es lo que hacían, si vivían en un departamento, qué área del departamento ellos acondicionaron para poder hacer su gimnasio, poder correr. No sé si salían a la calle, si subían a la terraza de los edificios a hacer este tipo de ejercicios, entre otros, ¿no? O sea, se buscó temas interesantes para que el lector pueda engancharse y mantener deportiva pendiente de lo que hacían, en este caso, sus jugadores, sus ídolos o los integrantes de cada uno de los equipos. Finalmente, en la investigación se evidenció la relación deporte-COVID, en donde los resultados fueron que el 41% de las publicaciones no tuvieron relación, esto debido a que el medio trató de no saturar el tema de la pandemia en el deporte y empezaron a focalizar la información en temas de actualidad, como problemas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entre otros. El 36% con poca relación con temas de la reanudación del campeonato, cómo los deportistas afrontaban el COVID y temas relacionados. Finalmente, el 23% existió mucha relación sobre la información deportiva y el COVID, en donde realizaban reportajes acerca de deportistas contagiados, abordaje en especialistas de salud y la afectación a la parte física, notas sobre el impacto de la suspensión de las competiciones en la economía y el deporte. Sin duda, la pandemia afectó muchos aspectos de la sociedad, impactó y repercutió negativamente en la economía del mundo. Esto provocó que muchas áreas sociales se vieran perjudicadas, entre ellas la comunicación y el periodismo.
ya que fue un reto y una responsabilidad enorme poder llevar la información de manera veraz y oportuna a los consumidores, además que permitió a que periodistas replantearan su rutina de trabajo, implementando nuevas técnicas para adaptarse al mundo digital, que sin duda fue el punto de inflexión de la pandemia, el adaptarse a las nuevas tecnologías y plataformas. Este proceso acelerado de haber incursionado más rápido en el mundo virtual, en el mundo digital, en todas las herramientas tecnológicas que ahora están a nuestro alcance y están en nuestras manos. Creo que muchos ya se vaticinábamos de este cambio, se hablaba mucho de este cambio que estaba surgiendo en la comunicación, pero antes de la llegada de la pandemia se hablaba de que esto iba a demorar un poco más. De todas maneras, la pandemia nos obligó a que no solo en el ámbito de la comunicación, sino en general, todos tratemos de ponernos a la vanguardia, porque sencillamente si no lo hacíamos quedábamos relegados, y esto sin duda también es una problemática que se lo podría estudiar de forma mucho más profunda, de qué está pasando con aquellas personas o aquellos grupos que no tuvieron quizás ese acceso a poder estar empapados de lo que es el mundo digital, o que son los considerados analfabetos digitales. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿O qué ha pasado ya con ellos? ¿Están siendo excluidos? ¿Alguna alternativa? ¿O qué pasa con esos sectores que simplemente no tienen acceso a servicios básicos, menos aún a la posibilidad de conectarse a Internet? Entonces ahí también es un análisis mucho más profundo que lo podríamos hacer. Nos ha dejado muchas enseñanzas, pero entre otras, a mí, por ejemplo, me ha dejado la preocupación de la iniquidad que existe en el mundo en general. Resalto en este campo el tema digital. Ya lo mencionaba anteriormente, hay un gran grupo todavía de gente que no tiene acceso a servicios básicos, peor aún a Internet. Y al no tener acceso a servicios básicos, no tener acceso a una educación de calidad y por supuesto no tener acceso tampoco a un Internet de calidad, mucha de esta gente se está quedando relegada. Se está quedando relegada porque no tiene acceso a poder informarse, no tiene acceso a poder conocer las disposiciones de los organismos públicos, no tiene acceso a poder empaparse a través del campo educativo, que puede quedar relegada en el ámbito profesional, etcétera, mientras que hay otro grupo que quizás sí ha tenido ese acceso y que puede seguir llevando a cabo su trabajo, su educación, etcétera. Entonces yo creo que ahí nos deja una enseñanza de que ojalá el mundo pudiera empezar a trabajar en reducir estas inequidades, pudiéramos empezar a ser más empáticos, más solidarios, y de esta manera, en el campo digital, por citar este caso, podamos reducir la brecha digital, ¿no? Este analfabetismo digital, y podamos hacer procesos en donde la mayoría tengamos acceso y sepamos cómo utilizar el Internet a nuestro favor. La agenda de los medios de comunicación cambió. Los temas principales eran de seguridad y de salud, lo que replanteó la redacción de información como los efectos de la pandemia al deporte. Se utilizó muchos archivos antiguos para darle una visión diferente a los contenidos. No existía información de coyuntura y esto llevó a que se trabajara con creatividad, con herramientas digitales en donde se podía realizar programas desde casa. La pandemia obligó a la transformación en el mundo digital, pero también replanteó lo que sucede con los analfabetos digitales, con las personas que no tienen acceso a las tecnologías.